¿Qué me decís? El Oh, episodio. Israel, no, Jerusalén y la profecía bíblica. oh. No, ni, no, Oye, ni, no, mañana, no, ¿dónde ni, tenemos no. el estudio? Estaba preguntando ahora si el café ¿Feriado? va a estar, si el pura vida va a estar funcionando o Pero no. ya. Estoy trabajando en Cowell. En Cowell. Estoy construyendo una cabaña. Ah, Por buena. primera vez en mi vida. ¿Estáis solo? ¿Tenéis El ayudantes? Mauricio, no solo. El Mauricio ¿El tomó esa Farías? pega y me, sí, y me pasó a mí la. Me dejó a mí, po. Como que él tomó la pega, pero me dejó a mí haciéndola. Ah, ya. Bueno, lo habíamos hablado que iba a ser así, pero yo estoy haciendo todo. Buena escuela, po. Ah. Pero buena escuela, estoy aprendiendo caleta. ¿Está muteado? No, Esto había que poner, pues. no, no está muteado.
Muy buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar con un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Con mucho ánimo, ¿no es cierto? Como buen día jueves, mañana día viernes feriado, así que estamos muy contentos por eso. Fin de semana largo. Pichilemu va a estar lleno, recibiendo mucha gente, pero damos gracias a Dios por poder tener nuestro programa, episodio número 28. Ya estamos aquí. Ahora sí, con el equipo completo, ¿no es cierto? El jueves pasado no estuvo el Andrés, pero ya estamos aquí con Natán y Andrés. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, aquí corriendo con sí. hartas cosas hoy día. Mañana vamos a hacer un viaje de surf con los chicos de Christian Surfer, así que bueno. preparando todo para eso y cerrando varias pestañas antes de salir, pero todo bien. Qué bueno. Y el Andrés ya lo tenemos recuperado, estuvo un poco enfermito, pero ya está aquí entero nuevamente. Sí, estuve medio convaleciente. Dicen que era un virus que andaba. No sé si era un virus o una pequeña comilona. No fue muy grande, pero ya. El día domingo que me pedían. Entonces no sé si fueron los helados después de la comida o el virus. Pero cualquiera de los dos que fue me hizo sufrir por un leve periodo de tiempo. Una tribulación momentánea. Una tribulación momentánea. Hubieron guerras y rumores de guerra. Claro. Claro. Muy bien, ahí ya estamos listos para comenzar con nuestro episodio 28, ¿no es cierto? Y el título, ustedes ya lo ven ahí en pantalla, Israel, Jerusalén y la profecía bíblica. Tenemos mucho de qué hablar, a raíz también de los temas de actualidad que también vamos a estar metiendo en medio, ¿no es cierto?, en relación a lo que está pasando en Israel y a las distintas posturas y visiones en la iglesia, en el ambiente cristiano, en relación a Israel, aparte de las distintas posturas culturales, globales, como vemos en este tiempo, ¿no es cierto? La declaración del presidente Trump, que vamos a estar viendo también y comentando, pero también todas las visiones históricas y también principalmente qué es lo que la Biblia nos habla en relación a Israel y que para muchos tienen muchas interpretaciones. Y bueno, debería haber venido con mi polerita de Israel, ¿no es cierto? Aquí abajo, tatuada, pero bueno, no la traje hoy día. Pero vamos a estar hablando de esto, así que tú puedes dejarnos tus comentarios, tus opiniones en relación a este tema. ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo tú ves a Israel? Oras todas las mañanas, todas las noches por Israel, ¿no es cierto? Como muchos hacen, ¿no es cierto? En relación a lo que dicen los salmos. Orar por la paz de Jerusalén, dicen muchos. Entonces vamos a estar hablando de este tema bien actual en relación a lo que está ocurriendo en el mundo. Así que puedes dejarnos tus opiniones, tus comentarios, compartir nuestro programa, el episodio de este día en tus redes sociales e invitar a la gente también a que vea los episodios anteriores en nuestro Facebook y en la página esperanzaenloinvisible.com, Natán. Así es. Bueno, quizás sería bueno, John, quizás contarle a la gente o resumir qué es lo que pasó esta semana en relación a este tema de Israel y por qué estamos hablando de eso hoy día, aunque la mayoría probablemente sabe, pero igual... Yo estoy sin televisión, así sí. Que yo fui uno de algunos, los colgados cuando escuché el tema. Te vamos a informar entonces, Andrés, lo que hizo el presidente Donald Trump. Voy a leer un poquito la noticia, claro. Y dice... Para los que han estado en sus búnkers, claro, en estos días. En sus burbujas, ¿no es cierto? Dice que Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Ese es como el gran título y el gran tema, ¿no es cierto? El reconocimiento del presidente Trump. Y obviamente que si hubiera sido cualquier otro presidente, si hubiera sido nuestra presidenta que dice, Jerusalén no hubiera tenido mucho sentido o no hubiera tenido la importancia, claro, pero el hecho de que fuera el presidente de Estados Unidos y todo lo que despierta Donald Trump, ¿no es cierto?, hiciera esta declaración, y él dijo que esto no es más que el reconocimiento de la realidad, fue alguna de sus frases, ¿no es cierto?, que anunció este miércoles recién pasado, y alguna de sus frases que voy a ir leyendo: es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, dijo el presidente Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Y el mandatario también confirmó la decisión de trasladar la embajada de su país desde Tel Aviv a Jerusalén, ¿no es cierto? Porque hasta ahora lo que sabíamos era que Tel Aviv era la capital de Israel históricamente, para los que somos como del mundo, ¿no es cierto? Pero hace este anuncio y es interesante porque esta ley fue aprobada
por el Congreso estadounidense en 1995. Y esto también despertó mucha, no sé si sospecha, pero si es una ley que fue aprobada en 1995, ¿por qué ninguno de los presidentes anteriores se atrevió a reconocer esto? Que el Parlamento en este año, ¿cuántos años? Ya han 15, pasado más de 20 años. más de 20 años en relación a esto. Entonces es interesante que ahora el presidente solamente está declarando lo que aprobaron, ni siquiera el Parlamento que hoy está, sino un Parlamento que ya muchos que ya no están. No, y es loco en ese punto porque hay un detalle ahí, que realmente era el rol de ¿cómo se llama? Del Senado y todo esto de aprobar y tomar esa decisión, y el presidente solamente tenía que como firmarlo. Y lo que han hecho los presidentes por los últimos 20 años es que cada 6 meses han postergado esta decisión. Y porque cada 6 meses tienen que volver y tomar la decisión si van a porque no pueden negar lo que se decidió en el Senado, y tiene la opción de aprobarlo o de postergarlo. Entonces literalmente por 20 años, ya por 40 veces o más, los presidentes han dicho, no, en 6 meses más vamos a hablar del tema. Entonces lo único que hizo el Donald Trump fue simplemente aprobar lo que se aprobó hace más de 20 años. Y aquí fue todo un tema también por todo lo que vamos a estar hablando, que muchos musulmanes, obviamente, judíos, obviamente, en un sentido contrario, ¿no es cierto?, celebraron esta declaración, este reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, ¿no es cierto? Pero muchos líderes, como Turquía, por ejemplo, dijeron esto va a traer consecuencias. Los musulmanes, o sea, una parte de los musulmanes dijeron, bueno, esto va a desatar el infierno, que se abran las puertas del infierno en relación a lo que se estaba tratando también de los acuerdos de paz y las negociaciones de paz entre palestinos, israelíes, ¿no es cierto? Entonces creó todo un tema, pero también para nosotros como cristianos, para muchos cristianos, asociamos mucho lo que pase con Jerusalén o con Israel en relación a los últimos tiempos. Claro. Y de ahí un poco el que nosotros tomáramos esta noticia actual, ¿no es cierto?, para poder abrir este debate y este tema que hoy vamos a estar realizando, Natán. Igual quizás sería bueno tomar un poco más de tiempo a hablar de esto más que nada desde un punto de vista político, porque obviamente esto es un evento político en el Medio Oriente que lo podemos conversar, incluso aparte de la profecía bíblica y todo lo demás. Yo creo que sería interesante analizar eso y después podemos meternos un poco más en las especulaciones proféticas y todo lo demás que para muchos cristianos entra en juego en todo esto. Entonces, a mi parecer, me parece algo bastante sencillo que el presidente de los Estados Unidos simplemente reconozca que Jerusalén es la capital de Israel, porque realmente siempre, o sea, históricamente Jerusalén ha sido la capital de Israel. Obviamente pasó un lapso bien grande, hasta el 1948, desde el tiempo que se fueron de la tierra después de la guerra judía hasta 1948, cuando fueron declarados una nación. Pasó un buen lapso, finalmente. A ver. Tenemos un problema técnico. Vamos a mover un poquito el cable acá para que no haya ese ruido de... A ver. Estamos con problemas técnicos. Un segundito. Bueno, por mientras, invitarles a comentar en nuestro programa. También pueden compartir este episodio con otras personas. Déjanos tus opiniones, tus comentarios, y para que podamos hacer esto algo un poco interactivo y puedas tomar parte de esta conversación. Estamos todavía con algunos problemas. Si cambiamos el cable nomás, yo creo que eso va a ser la solución. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Así es la cosa, cuando se transmite en vivo. Si hubiéramos trabajado con Don Francisco ya nos hubieran echado.
Entonces aquí... ¿Tenía un cable? Ah, bueno, supongo que puedo... Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí, ya. Ahí sí. Ahí se Ya. fue el sonido. Ahora ya Ya, no me chiquillo. escucho- no me escucho Latán yo. no... Ahí sí. Ahora, aló. Sí, sí, sí. Ah, me escucho súper lejos. No, No, porque estoy escuchando Está por el micrófono. saliendo por este. Sí. Vamos a arreglar bien los micrófonos, ¿no es cierto? Tenemos algunos problemas con los cables, ¿no es cierto? Los famosos cables, pero ya vamos a seguir con nuestro episodio normal. Sí, ahí sí. Ah, ahora sí. Natán. Ahí volvimos. Ahora sí. Ya estamos de nuevo. Estamos Ahora sí de que vuelta. Sí. Entonces estamos hablando un poco del contexto político en relación a lo que está ocurriendo en Israel, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunas declaraciones anteriores, como el Ministerio de Exteriores de Rusia, en abril pasado dijo que reconocía a Jerusalén occidental como la capital de Israel, pero que consideraba a Jerusalén oriental como la capital del futuro Estado palestino. Eso ya suena extraño. Claro. El futuro Estado Claro, algo que palestino. todavía no es no concreto. existe, pero tienen que guardarnos el cupo porque... Por si acaso. Por si acaso. Si llegamos a ser un Estado palestino, ¿no es cierto? Que De se poder supone tener que- nuestra Que se capital. supone que, yo soy poco entendido en este tema, pero se supone que eso es el acuerdo político al cual se quiere llegar o al cual está en la idea que haya paz en Medio Oriente, y se supone que deberían llegar a un acuerdo, y en ese caso sería eso, lo que ustedes están diciendo, ¿no? O sea, pero hay un problema acá. Y es que finalmente para los palestinos y para el mundo musulmán que rodea a Israel en este momento, el objetivo es eliminar por completo a Israel. No es simplemente vamos a dividir y un pedazo para cada uno. Ellos tienen la idea de eliminarlos por completo. Todos estos Hamas y estos otros grupos se han Claro. propuesto a esto. Claro, pero las Naciones Unidas me imagino que son las que están tratando como de mediar, y hay un tema Están ahí. tratando de mediar, pero hay ¿Comillas? hay un lado donde simplemente Sí. le No están están ahí. diciendo a Israel, no, ustedes cedan un poco más, pero el otro lado está diciendo básicamente no importa cuánto cedan, porque nosotros lo queremos todo, finalmente. Claro. Entonces, bueno, por un lado político, creo que no tiene una solución fácil. No la ha eso. tenido en toda la En muchos- historia de la humanidad, no ha tenido la solución. Y eso es lo que muchos del lado político en general le criticaban al presidente Trump, que su declaración no hacía más que mover las aguas que estaban entre comillas quietas, bueno, que sabemos que nunca han estado quietas, han habido Que aparentemente bombardeos, estaban claro. quietas. Bueno, entre comillas, porque, Claro. o sea, tampoco hay que irse tan atrás, porque estamos hablando de algo que ha ocurrido en los últimos 100 años, ha sido este conflicto. No estamos- Claro, pero es una forma de decir más que nada. Claro. Pero vemos que el presidente Trump también hace la declaración de que esta declaración que él está haciendo es solo el reconocimiento de lo que ya se sabía históricamente, pero que él busca un buen acuerdo para los israelitas y para los palestinos, y que no está tomando ninguna posición en relación a esto.
pero ahí también viene la crítica que obviamente está como cargado para un lado, ¿no? Como en este tema, pero ahí él se defiende diciendo que él no está tomando partido por ni uno de los dos, solamente está reconociendo un hecho histórico, que él mismo y los presidentes cuando van a tratar con Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, ¿no es cierto?, donde se reúnen en Jerusalén. Y todas las actividades políticas o de comercio mayoritariamente se desarrollan en Israel. Entonces, eso es lo que él reconoce. Aún el mismo presidente o el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró que este es un día histórico, ¿no es cierto?, sobre la capital, la declaración que hizo el presidente de Estados Unidos de Jerusalén, y expresó su agradecimiento a Trump por lo que calificó como una decisión valiente y justa. Fueron las palabras del primer ministro de Israel. Claro, porque ya era una situación extraña, porque la capital de Israel era obviamente Jerusalén y tenían sus oficinas, la embajada en otra ciudad. Claro. Los Estados Unidos. Entonces era ya una situación rara, ya era una situación compleja. Y honestamente, bueno, desde mi perspectiva, lo que hizo Trump puede que haya agitado las aguas, pero realmente no creo que... me parece que si es que iban a haber algún conflicto ahí, era un poco inevitable en un sentido, porque tampoco podía simplemente permitir que otro grupo de personas decidiera dónde iba a ser la capital del país, ¿me entiendes? A la larga. Entonces estaban intentando ceder a personas que finalmente nunca iban a ceder en ese punto, y por lo tanto a mi parecer no causó tanto daño. Más que nada fue algo que, como hablamos al principio, el Congreso, el Senado aprobó esto hace 20 años. Ya Estados Unidos tomó la decisión de apoyar esto y los presidentes desde ese tiempo han estado arrastrando las patas simplemente. Claro. Sí, por ejemplo, también el primer ministro de Israel, Netanyahu, dijo que Israel siempre garantizará la libertad de culto para los judíos, cristianos y musulmanes por igual, ¿no es cierto? Refiriéndose a que no habrá ningún cambio sobre la situación de los lugares sagrados, que el tema de, entre comillas, uno de los puntos de controversia por las mezquitas que están ahí en Jerusalén también, las cuales, una de las principales que disputan los musulmanes dentro de ese territorio en Jerusalén. Pero es interesante lo que dijeron, obviamente, ahora el otro lado, ¿no es cierto?, las autoridades palestinas o también, por ejemplo, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina calificó este hecho como totalmente inaceptable, obviamente, y advirtió que Trump estaba fortaleciendo a las fuerzas de los extremistas en la región como nunca nadie lo había hecho. Él está en total violación de la ley internacional de los derechos humanos y está convirtiendo el conflicto entre palestinos e israelíes de un asunto político a uno religioso. Esa es una situación muy peligrosa, afirmó este secretario general, ¿no es cierto? Aún, por ejemplo, otro presidente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que estaba en desacuerdo con este anuncio unilateral realizado por Trump. Es una decisión lamentable, dijo, que Francia no aprueba y que va en contra de la legislación internacional. Así que ahí vemos un poco algunas declaraciones en el ambiente político. Por ejemplo, me gusta mucho, no, entre comillas, me gusta la frase que dijo un jefe de la Liga Árabe, ¿no es cierto?, que es un beso de la muerte al proceso de paz. Es como bien, le puso como color, ¿no es cierto? ¿Cachado que los políticos como que palabras salen de su boca, pero no tienen ninguna conexión con la realidad? Como que dicen, las palabras son herramientas. Tienen otra visión, es como que están en un mundo paralelo. Están en un mundo paralelo. Claro, para que suene bonito. Para que suene bonito. No pueden hablar, no sé, es raro ese tipo de discurso político. Bueno. Ahora, ¿qué dijo el Papa Francisco en relación a esto? Como siempre lo llamado del Papa, ¿no es cierto?, llamó a preservar el status quo en relación con Jerusalén, alertando de que nuevas tensiones podían alentar los conflictos, ¿no es cierto? Fue como el llamado del Papa Francisco, y los papas en general, siempre es un llamado a mantener la calma, a la paz, a las buenas relaciones. Un gran aporte profundo del Papa Francisco. Claro, entonces ese fue el aporte que dio el Papa Francisco. Entonces estos son un poco lo que vemos en relación al mundo y a lo que hablan los
presidentes de otros países, ¿no es cierto? Y los principales involucrados en este asunto. Uh-huh. Y bueno, quiero decir, antes que las personas empiecen a acusarnos de antisemitismo o algo así, que en realidad, personalmente, desde un punto de vista político y considerando todo lo que está pasando en el Medio Oriente, me parece una buena decisión apoyar a Israel, porque es uno de los países más estables en muchos sentidos de la región, y en una región donde por el Islam y por muchas cosas hay hartas tensiones. Por lo tanto, a mí me parece una buena decisión de apoyar a Israel por un tema político y porque creo que que por lo menos Israel tiene algo más de libertad que los países que están alrededor. Aunque, y este es el otro lado, y que vamos a entrar ahora quizás, tampoco es perfecto. Israel también hay muchas cosas. A la gente a veces se le olvida que es un estado principalmente ateo. O sea, la mayoría de los judíos en Israel no son religiosos, no creen en Dios. Es uno de los lugares, por ejemplo, donde la agenda LGBTI es más poderosa, son muy liberales y todo esto. Entonces, tampoco hay que tirarle demasiado flor y decir, no, ellos están... El pueblo santo. El pueblo santo, que nuestros valores y todo eso. Entonces, y esto también nos lleva un poco al tema bíblico, porque las personas, muchos están celebrando, muchos están diciendo, oh, esto es el cumplimiento de profecía bíblica, con Estados Unidos reconociendo a Jerusalén como la capital de esta nación de Israel. Entonces ahora quizás sería bueno hablar un poco de ese tema, ¿no? Claro, porque hay muchas corrientes, algunas no bíblicas o no fundamentadas en la escritura, como pasa en la mayoría de los temas, tomamos como un versículo y bajo ese versículo, ¿no es cierto?, desarrollamos toda una teoría y toda una enseñanza hablando de este punto en relación a Israel y a lo que pensamos en relación a este tema. Por eso vemos iglesias en las que no hay ningún judío en esa congregación, pero vemos danza hebrea, vemos el famoso shofar que hablamos antes de empezar el programa, vemos la banderita de Israel adelante, ¿no es cierto? Está como la bandera chilena y la bandera de Israel, y vemos una connotación muy judía del asunto, producto de tomarnos de un pasaje solamente, o tomarnos de lo que nosotros creemos en relación a Israel como el pueblo escogido y todo, pero vemos que es mucho más profundo en cuanto a lo que la Biblia nos habla y a la interpretación que nosotros tenemos que tener en cuanto a Israel como el pueblo escogido de Dios, como muchos plantean. Así es, y bueno, como mencionaste, hay muchas opiniones en cuanto a estas cosas, pero yo diría que hay muchas opiniones en cuanto a los detalles, porque hay muchas posturas en cuanto a detalles específicos, qué específicamente significa este paso del presidente de los Estados Unidos, etc. Pero creo que casi todas esas opiniones comparten una cosmovisión unísona en ese sentido, y eso es el dispensacionalismo, que es un sistema, igual lo hemos hablado antes en el programa, pero es un sistema de interpretación bíblica que es muy popular incluso hoy en día entre muchas iglesias pentecostales y algunas otras denominaciones han seguido esta enseñanza dispensacionalista. Ahora, hace unas semanas hablamos sobre John Nelson Darby, los hermanos libres y cómo toda esta enseñanza surgió en el siglo XIX. Entonces no vamos a entrar otra vez en eso, pero sí quería mencionar algunas cosas específicas que creen los dispensacionalistas en relación a Israel y por otro lado la iglesia. Y número uno, ellos creen que Dios finalmente tiene dos programas diferentes en la historia. Uno para la iglesia y otro para Israel. Y creen que hay una separación ahí.
Entonces, por ejemplo, el intérprete famoso Louis Sperry Chafer, dispensacionalista, dijo: la distinción entre el propósito de la iglesia y el propósito de Israel es tan importante como la diferencia que existe entre los dos testamentos. Entonces, está diciendo que el pueblo de Israel y la iglesia son tan distintos y hay tanta diferencia que es como el Antiguo y Nuevo Testamento, básicamente. Y ellos también creen que la iglesia no cumple o toma parte de las promesas y propósitos para Israel que vemos en las Escrituras. Entonces, el mismo también Louis Sperry Chafer dijo que la iglesia ahora es heredero de las promesas distintivas, la iglesia ahora no es heredera de las promesas distintivas judías, no se enseña en las Escrituras. Entonces, básicamente que la iglesia no es, las promesas que Dios le hizo a su pueblo, a Israel, no son para la iglesia, son para otro grupo de personas. Y de hecho, ellos creen que la era de la iglesia era un misterio, y por lo tanto ninguna profecía del Antiguo Testamento hablaba de la iglesia. Eso es algo bien, bien loco. O sea, hay una gráfica, Clarence Larkin, un intérprete, hizo un montón de dibujos, de gráficas, y una de las que hizo era como una montaña, como un profeta como mirando, y hay como una montaña y después hay un valle, pero el profeta no ve el valle y ese valle es la iglesia. Entonces que toda la profecía finalmente apuntaba a la era de Israel del Antiguo Testamento y después al futuro milenio. Y todo lo que hay entre medio se lo saltaban y no tenían ninguna idea de eso. Y de hecho, Louis Sperry Chafer dijo que la primera predicción sobre la iglesia que ocurre en la Biblia es en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo lo que encontramos antes de eso en la Escritura, supuestamente, según Chafer, no tiene nada que ver con la iglesia. Y también Charles Ryrie, otro intérprete famoso dispensacionalista, dice: la iglesia en ningún sentido está cumpliendo las promesas de Dios a Israel. Entonces, como la era de la iglesia es un misterio, ninguno de los profetas nunca hablaron de esto, el tiempo presente que estamos viviendo es una especie de paréntesis, donde Dios temporalmente suspende como la obra que Dios tiene con Israel, le pone pausa a la profecía. Y está lidiando con judíos y gentiles en la iglesia en este momento. Pero después, en un futuro, en el milenio, o en la gran tribulación realmente, es donde ahí se enciende otra vez el reloj profético. Y es loco porque, quiero leer esta cita también de Louis Sperry Chafer, que es un poco más larga, pero dice: de hecho, el nuevo y hasta ahora no revelado propósito de Dios en llamar a un pueblo celestial compuesto por judíos y gentiles es tan divergente con relación al propósito divino hacia Israel. Ese propósito vino antes y también vendrá después. La palabra paréntesis que tanto se usa para describir esta nueva era es inadecuada. Un paréntesis mantiene algo de relación con lo que vino antes y lo que viene después. Pero la era actual no tiene relación con eso, así que es más correcto la palabra intercalación. Entonces, imagínate, es tan radical este concepto para Chafer que lo que vino antes en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Lo que hizo Daniel, David, no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia.
Y lo que va a pasar en el milenio tampoco tiene que ver con la iglesia. Entonces ni siquiera hay que llamarlo un paréntesis, porque un paréntesis ya da la connotación de que hay alguna conexión ahí. Claro. Así que este es un concepto donde se crea una división artificial en cuanto a dos pueblos de Dios, finalmente. Un pueblo de Dios que es la iglesia, que bien está compuesto por judíos y gentiles, ¿cierto? Pero principalmente gentiles. Y otro grupo es Israel, que en un futuro Dios va a tratar con Israel como nación. Y entonces ellos ven el estado político que está en el Medio Oriente, que tiene la bandera azul con blanco y todo eso. Ese Israel va a ser como en el futuro Dios va a tratar con ellos, finalmente. Entonces se crean dos pueblos de Dios. La iglesia es solamente desde Pentecostés hasta el rapto. Eso, las personas que Dios salva en ese periodo son la iglesia. Todo lo que viene antes y todo lo que viene después es otro grupo. Entonces, el dispensacionalismo crea esta separación radical y crea dos pueblos de Dios finalmente. Y excluye a los creyentes del Antiguo Testamento del cuerpo de Cristo. Sí, es bien interesante examinar un poco esta postura, ¿no es cierto? Y ver toda la... Porque yo creo que muchos no se enfocan en cuanto a estudiar en relación a esto. Muchas cosas son casi que agregados o cosas históricas que hemos seguido o cosas que hemos escuchado por ahí, pero vemos que es bien profundo en cuanto a todo el pensamiento que se plantea y por sobre todo nos lleva a entender en qué Dios estamos creyendo finalmente, porque es más que un tema... Yo creo un tema superficial en cierto sentido, pero al final nos demuestra como un Dios medio ambiguo, un Dios que tiene dos planes como paralelos, simultáneos, o que actúa de una forma con unos y de otra forma con otro. Y eso obviamente crea un conflicto en cuanto a cómo nosotros estamos viendo, a cómo vemos a Dios en este tiempo. Y obviamente en relación a la iglesia, es cómo tomamos el rol de la iglesia en este tiempo. Y cómo hacemos una interpretación en general de toda la Escritura y todo lo que Dios ha hecho por medio de la Escritura en relación a la iglesia. Sí, es bien loco pensar en esto, porque incluso en el Nuevo Testamento, incluso cuando estamos hablando, por ejemplo, de Mateo, del Evangelio de Mateo, el dispensacionalista hace esta división en relación al, por ejemplo, Mateo 5, que habla de las bienaventuranzas y que dice que el reino de Dios es de esta manera. Bueno, para el dispensacionalista, eso no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. El reino de Dios es el reino milenial futuro. Por lo tanto, nada de lo que aparece en Mateo 5 es para nosotros. Y en cuanto a las bienaventuranzas, todo eso es para el futuro reino milenial. Y hacen esta división entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, cuando Mateo habla del reino de los cielos, eso es para la iglesia. Y cuando habla del reino de Dios, eso es para el pueblo judío en el futuro milenio, básicamente. Y entonces vemos que finalmente uno tiene que andar diciendo, bueno, esto es para nosotros, esto no, y tiene que andar cortando en pedacitos la escritura para ver qué realmente está hablando nosotros. Claro, final. y cuál es el parámetro finalmente para definir qué es para nosotros y qué es para los judíos y qué es para el pueblo de Israel y qué es lo que tomamos como, no, esto es para la iglesia, que bueno, que para muchos está marcado por una cosa de tiempo, pero finalmente es casi ir sacando con pinza, como tú dices, Natán, como armar como dos rompecabezas, uno en relación a los judíos, y ahí tomamos todas estas cosas que tienen que ver con ellos, y esto otro que tiene que ver un poco más con la iglesia o con nosotros. Claro, y en realidad presenta un montón de problemas, y es por eso que muchos, porque en realidad el dispensacionalismo en el mundo evangélico ha sido muy potente, y tiene muchas instituciones importantes, y una de esos es Dallas Seminary. Y muchos hoy en día que han salido de estos seminarios y que están enseñando ahí,
ahora están intentando modificar las cosas un poco. Alguien como Darrell Buck, por ejemplo, que se considera un dispensacionalista progresivo. Y estas personas empiezan bueno, incluso alguien como John MacArthur, que realmente me acuerdo haber escuchado una vez a John MacArthur hablar sobre cómo fue impactado al escuchar o no me acuerdo si leer el libro o escuchar los discursos de Martin Lloyd Jones, que hablaba justamente sobre este tema de las bienaventuranzas de Mateo 5, y como él en su visión dispensacionalista no creía que eso era para la iglesia, pero a través de Martin Lloyd Jones fue convencido de lo contrario. Pero aún manteniendo una visión esencialmente dispensacionalista. Y entonces los dispensacionalistas progresivos como Darrell Buck dicen, bueno, que esta separación no es tan radical, pero cuando ya empiezan a hacer eso, realmente se les empieza a desarmar el sistema. Claro. Entonces, simplemente la posición que ellos presentan resulta bastante incoherente, pero también demuestra que el sistema dispensacionalista no tiene un sustento a largo plazo. Y el gran problema, yo creo, es que las escrituras no hacen esta separación tan radical en cuanto al reino de Dios. Sí. Y es más, la cosa se mezcla bastante. Cuando vemos, por ejemplo, Romanos 11, del versículo 11 en adelante, cuando Pablo está hablando de un olivo, ¿cierto? Y que finalmente los gentiles entran a ser partes, son injertados a este olivo, que es el pueblo de Dios finalmente, que es el pueblo y habla de ramas naturales, que habla de Israel en el Antiguo Testamento. Y finalmente en esta sección, en Romanos 11, versículos 11 al 24, dice que las ramas naturales, muchas fueron desgazadas, y estos son los israelitas no creyentes, que exteriormente eran israelitas, exteriormente parecían ser parte del pueblo, pero realmente no eran parte del pueblo de Dios. Y ramas silvestres fueron injertados, que son los creyentes gentiles, finalmente. Entonces, vemos que es todo parte del mismo olivo. Y eso es muy importante, porque no está hablando de dos olivos diferentes, como dirían los dispensacionalistas. Y tal vez podría, a lo mejor, estaba pensando, tal vez algún pensamiento dispensacionalista podría decir, ok, tenemos un olivo, como tú bien decías, la iglesia se supone que está compuesta de judíos y gentiles, entonces los judíos en el fondo deberían ser como injertados en la iglesia, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando algo completamente diferente a lo que está hablando Romanos, que es al revés, son los gentiles son los que son injertados. Entonces tampoco tendría conexión eso. Y claro. Estaba pensando también en Efesios 2, que también habla de que, creo que Efesios 2, ¿no? Cuando ha derribado Sí, claro, la pared de separación de los dos pueblos, ha hecho uno. Entonces también ahí sería completamente contradictorio ese pensamiento dispensacionalista con Efesios. Sí, Efesios capítulo 12, empezando el versículo 11, pero el versículo 14 dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Entonces vemos que Dios tiene un pueblo, no tiene dos pueblos en ese sentido. Y hacer esa separación es bastante como arbitraria. Y bueno, muchos quizás dirían, no, bueno, Jesús derribó ese muro, pero para estos tiempos solamente. Entonces los judíos que llegan a la fe en este tiempo, ellos son parte de esta nueva cosa que se llama la iglesia. Ahora, como hemos hablado en programas pasados, es muy complejo artificialmente a decir que la iglesia es algo nuevo, porque esta palabra eclesía griega significa los llamados y es usada
cuando los judíos traducen el Antiguo Testamento al griego, usan esta palabra eclesía para referirse simplemente de la congregación. Entonces, en el Antiguo Testamento había una eclesía, ¿cierto? Y entonces incluso Esteban en su discurso en Hechos habla de la eclesía que estaba en el desierto. Así que si Dios realmente quería hacer una separación radical, podía haber elegido otra palabra, ¿cierto? Porque esa es una palabra que ya era usada para hablar del pueblo de Dios. Pero la razón que se usa esa palabra es porque finalmente está hablando de un pueblo, no de dos, en ese Y en sentido. términos lógicos creo que también lo que tú acabas de mencionar, que tal vez algunos podrían argumentar, que los judíos fueron como los judíos que estaban en el tiempo de la iglesia eran como para este tiempo, también rompería completamente el argumento de Romanos 11, porque Romanos 11 no habla de un árbol que es la iglesia, sino habla de que también es la iglesia, pero ese árbol él está haciendo referencia exclusiva al pueblo de Israel y que los gentiles son injertados a ese pueblo. Claro. Entonces, no es al revés, no es que los gentiles en este tiempo, llegó a un tiempo y de este tiempo ahora los judíos son injertados hacia la iglesia gentil, Claro. comillas, sino que es al revés. Entonces, perdería la lógica completamente ese argumento. Bueno, y también mencionar que no está haciendo referencia a Israel, pero incluso más atrás, porque cuando nosotros realmente estudiamos la Biblia de Génesis y Apocalipsis nos damos cuenta que Dios siempre ha tenido un pueblo. Set era parte del pueblo de Dios. Enoc, Noé, todas estas personas. Entonces, claro, quizás podríamos decir que no era parte del pueblo de Israel, pero así como hablando más técnicamente, el pueblo de Israel, Israel es el descendiente es Jacob finalmente, si no me equivoco, y Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Entonces, si queremos hablar técnicamente, sería eso. Pero generalmente se toma más como Abraham, como el padre de Israel, y yo creo que es importante entender el árbol como el pueblo de Dios en toda la historia, y como los gentiles, y hasta ese punto en la historia era principalmente judíos. La gran mayoría eran étnicamente descendientes de Abraham, descendientes de Israel específicamente. Pero vemos que Pablo, en Gálatas capítulo 6, en versículo 15, Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y este es un punto bien interesante porque Pablo, esta palabra de semilla, de simiente, podía ser usado en una manera plural o singular. Tenía esa característica que puede ser usado de las dos formas. Y entonces y cuando Dios le dice que toda tu semilla será bendecida, lo que Pablo está diciendo es que esa bendición finalmente no estaba tanto dirigido al grupo general, sino que estaba dirigido a Cristo. Y en Cristo, todos los descendientes, hijos del pacto, son bendecidos. Pero Cristo es el eje de esas promesas. Y es por eso que después, en el versículo 29 de este mismo capítulo 3, Pablo dice: y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces esa promesa estaba para los, y Pablo habla mucho más de esto en Romanos capítulo 4, es para la descendencia espiritual de Abraham, que en muchos casos también era su descendencia física,
porque Dios en gran manera trabajó a través de la descendencia física de Abraham para traer a Cristo al mundo y a través de la salvación. Pero Romanos 9 deja muy claro que no eran todos, que incluso de los hijos de Israel, de Abraham, había Isaac y Ismael, pero solamente Isaac era el hijo de la promesa, etc. Entonces, que incluso dentro de esos descendientes físicos, muchos fueron desajadas. Aunque quizás tenían todas sus credenciales oficiales, no eran realmente el pueblo de Dios. Pero en los tiempos postreros, Dios ya están entrando muchos gentiles a esta familia de Abraham, y que eso finalmente era el propósito siempre de Dios para ellos. Sí, interesante el versículo ese de Gálatas que pone el inicio en cuanto a la descendencia, no en Abraham, sino en Cristo. Y esto marca una profunda diferencia, porque yo creo en cuanto a esto, en lo práctico, muchos se toman de esto y toman como actitudes como más judías, por decirlo así. Ahí vemos, no sé, el tema de los cantos, de la propia vestimenta. Y yo creo que eso apunta directamente también a Cristo. Muchos que están como en ese punto de vista, en esa perspectiva, valoran como mucho más las tradiciones judías, por ejemplo, en el mismo tema de la adoración, ¿no? de la alabanza, de la música en general, o de nuestra expresión a Dios, como que lo que se hacía en el Antiguo Testamento, lo del tabernáculo. Por ejemplo, vemos en Brasil que hicieron no sé, el templo de Salomón, y una tremenda cuestión, ¿no es cierto? Y las vestimentas, y ocupan lo mismo y todo, yéndose como a un extremo bien práctico, ¿no es cierto? Porque una cosa es, no sé, pensar esto o tener esta enseñanza del dispensacionalismo y todo, y eso es como una práctica ya, yo creo, hasta en un extremo de crear el templo, de crear las vestimentas. Y no sé si presentan sacrificio incluso, creo que sí, tendría que meterme a Google y revisar, ¿no? Y que está como una especie de sacerdote que ahí en ese templo presenta sacrificio y todo. Y yo creo que ese es uno de los riesgos y de los peligros en cuanto a esto, y que el sacrificio de Cristo finalmente no es suficiente, que necesitamos de las tradiciones de este pueblo, o de la forma, o de cómo ellos lo hacían para, como eran los escogidos, poder estar como más cerca de Dios o ser más justificados, y no entender el sacrificio perfecto de Cristo, y finalmente no entender cómo el Antiguo Testamento nos conduce hacia la obra redentora perfecta de Cristo, y eso también es un tema dentro de esto. Y bueno, yo creo que también con eso es importante agregar que algunas de estas cosas no son malas en sí, ¿me entiendes? Tocar el shofar no tiene nada de malo en sí, pero la pregunta es ¿por qué sientes la necesidad de tocar el shofar? ¿Porque crees que el shofar es un instrumento más sagrado, más espiritual? ¿O cuál es la motivación que está ahí? Porque eso es lo más preocupante, porque no tiene nada de malo si vas a Israel y disfrutas de la cultura y disfrutas de la comida y de muchas cosas, y me imagino que eso no tiene nada de malo en sí, pero hay un problema cuando el ser judío étnico es elevado a tal punto donde ya es visto como una marca de espiritualidad en sí. Yo creo que eso es un error que muchos caen hoy en día, y eso ha creado incluso movimientos dentro de la iglesia para recuperar las raíces judías, y algunas de esas raíces quizás no son tan buenas. Hay otras raíces que sí son buenas. A veces, hay muchos cristianos quizás no saben mucho del contexto del Antiguo Testamento, no saben mucho del contexto de la Biblia, y es muy útil aprender muchas cosas. Pero hay muchas de esas cosas que no son más que tradición de hombres, y son igual de paganas que cualquier otra cosa, finalmente. Así que es importante tener ese discernimiento, y no solamente porque, ¿me entiendes?, tiene la marca de, es que esto es judío, que es automáticamente más espiritual, o es automáticamente algo que glorifica a Dios. Y yo creo que ese es un error que tiene que ver con esta separación y estos dos pueblos que nos presenta el dispensacionalismo, que finalmente yo creo que la Escritura realmente
refuta esta idea, esta separación que hacemos. Porque, bueno, tantas veces, una de las cosas que decían es que las profecías no tenían nada que ver con la iglesia. Es un problema porque Pedro en su discurso en Hechos capítulo 2 dice que las profecías de Joel se estaban cumpliendo en ese momento, ¿cierto? Tantas veces en el Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento para decir que aquí se están cumpliendo lo que dijeron los profetas. Entonces decir que la iglesia es un paréntesis, que es el plan B de Dios, yo creo que es totalmente inapropiado en ese sentido, y especialmente por el hecho de que la Biblia muchas veces mezcla estas cosas. Por ejemplo, en Hebreos 11 tenemos los grandes héroes de la fe. Y con eso hay que recordar que los dispensacionalistas creen que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por obras. Eran justificados por obras, y en el Nuevo Testamento las personas son justificados por la fe, ¿cierto? Y todo es por gracia. Esta es la dispensación de la gracia y la otra es la dispensación de la ley. Pero tenemos un problema porque Pablo se toma el tiempo en capítulo 11 para hablarnos de los grandes héroes de la fe y para darnos ejemplos y tomando esta visión dispensacionalista. ¿Qué me importa lo que hizo David? ¿O qué me importa lo que hizo Abraham o Moisés? Porque ellos eran de otra dispensación. Dios trató con ellos de otra manera. Entonces, ¿qué tienen que ver ellos conmigo? Pero finalmente el autor de Hebreos conecta todas estas cosas. Y en el versículo 39 y 40 del capítulo 11 dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, el fin de estas personas está ligado con nosotros, ¿me entiendes? Y eso va totalmente en contra del pensamiento dispensacionalista, que dice, no, hay un lugar para los cristianos y hay un lugar para los judíos. Y de hecho, muchos dispensacionalistas dicen que el nuevo cielo, y que hay un nuevo cielo y una nueva tierra, y el nuevo cielo es para los cristianos y la nueva tierra es para los judíos. Entonces, incluso un pastor muy importante, fundador de una denominación, decía que el nuevo cielo iba a ser, y la nueva Jerusalén iba a estar como girando como un planeta casi alrededor de la tierra, y que allá arriba iban a estar los cristianos y abajo iban a estar los judíos. Entonces hay una separación como bien radical en esta forma de pensamiento. Hasta un poco agresiva. Hasta un poco agresivo, ¿cierto? Pero vemos acá que nosotros estamos ligados con los héroes de la fe del pasado. Y esto va totalmente en contra de esta separación artificial que nos quieren imponer. Tengo una pregunta. Pregunte. La pregunta es, ¿cómo conectamos todo esto que estamos hablando? O tal vez ya lo hablamos en el programa, pero como para que se esclarezca más, con el hecho de que Donald Trump dijo lo que dijo, ¿no? Que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la conexión entre el dispensacionalismo y las palabras de Donald Trump? Para el dispensacionalismo, el hecho de que Israel esté establecido en el Medio Oriente y que Jerusalén esté establecido como su capital es muy importante, porque ellos creen que eso va a ser como el epicentro de todo las guerras y rumores de guerras que se vienen, ¿cierto? Del tiempo de tribulación. Entonces, el hecho de que hay un reconocimiento ahí, como que nos acerca a este conflicto, porque Jerusalén es como y muchos dicen, Jerusalén es como el centro de la tierra, es como el centro de la acción escatológica. Porque toman toda la referencia a Jerusalén en la profecía o a Sión, ¿cierto? Como literal. O sea, lo toman con referencia a este lugar físico que está en el Medio Oriente.
Pero es interesante porque cuando leemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, hablando al pueblo de Dios, hablando a los cristianos, dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, aquí el autor de Hebreos nos dice que al acercarnos a Cristo, nos hemos acercado al monte Sión, nos hemos acercado a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Nosotros, y este es el punto en Efesios 2 también, en Efesios 2 el punto central es que en versículo 2.20 dice, 2.19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos. No somos, no tenemos dos ciudadanías diferentes. Somos todos conciudadanos, parte de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces ya no miramos a un templo físico, ya no estamos preocupados si los musulmanes tienen el domo de roca y tienen el lugar donde estaba el templo antiguo, porque ese templo antiguo era solamente una sombra que reflejaba el propósito de Dios, que nosotros, el cuerpo de Cristo, seamos edificados como un edificio. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la nueva Jerusalén. Y cuando entendemos esta realidad, volvemos a las promesas del Antiguo Testamento con la luz que obtuvimos en el Nuevo Testamento, con la luz que Cristo nos ha dado. Y ahí es donde entendemos estas profecías como Isaías 2, que ya hemos mencionado antes en el programa, que dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, y se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Entonces los dispensacionalistas creen que este monte de la casa del Señor está hablando del monte que está en Jerusalén, y que literalmente creen que se elevará por encima de todos los montes, será más alto que Everest y que todos los demás, como que va a haber un tema físico que lo va a levantar. O sea, se interpreta en términos geográficos esa parte, ¿no? Pero cuando entendemos lo que nos dice el autor del Hebreos, y quién realmente es Sión, y quién realmente es la morada de Dios, entendemos que es una comunidad espiritual, no una comunidad geográfica. Ahora, cuando decimos que es algo espiritual, no estamos diciendo que es algo no real, porque muchos confunden que algo sea espiritual con que sea simplemente no real. Las naciones van a fluir al verdadero pueblo de Dios. Y ese pueblo no va a ser solamente un lugar geográfico, sino que las naciones van a fluir a la iglesia, a la palabra de Dios, para ser instruidas en ese sentido. Pero no va a ser un lugar físico en el Medio Oriente donde van a tener que hacer filas y pasar por inmigración y todo lo demás para recibir la ley de Dios en ese sentido. Entonces, ahí es donde hay una gran división. Y bueno, los dispensacionalistas dicen, no, lo que pasa es que nosotros lo interpretamos literalmente. Pero el problema es que, ¿qué hacemos con las palabras de Hebreos? Porque o las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, porque obviamente Pablo no está hablando de algo literal en ese sentido.
Entonces, más que interpretarlo de manera literal, debemos interpretarlo según la misma Biblia, comparar la Escritura con la Escritura en ese sentido. Eso debe estar por encima de este deseo de meramente interpretar todo de manera literal. Que ni siquiera los mismos, como hemos hablado en el pasado, ni siquiera los mismos dispensacionalistas siguen ese principio al pie de la letra. Hay muchas cosas que no interpretan de manera literal. Y vemos, por ejemplo, en Gálatas 3, 27, 29, cuando Pablo mismo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y lo que citábamos también en Efesios capítulo 2, vemos en Pablo una lucha por erradicar el acecho que había del judaísmo en relación a las iglesias y por erradicar las actitudes, por ejemplo, cuando confronta a Pedro, ¿no es cierto?, al apóstol Pedro, en relación a su trato con los gentiles y cómo después se cambiaba como la chaqueta en relación con los judíos. Entonces, y vemos esta lucha del apóstol Pablo por erradicar todas estas costumbres que querían añadirse a los gentiles que estaban siendo convertidos, ¿no es cierto?, al cristianismo, y que muchos incentivaban a tienen que circuncidarse, y vemos todo ese tema como Pablo, por medio de sus escritos, intenta erradicar por completo cada una de esas cosas. Y como vemos tan claramente, el apóstol Pablo no hace esa diferencia entre dos pueblos, sino que, como leíamos también en Efesios, habla de solo un pueblo, de cuyo fundamento es Cristo. Y yo creo que ahí también un gran peligro cuando finalmente no estamos entendiendo la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo como esta piedra angular, sino que asociamos a una preferencia por un linaje, por una razón humana o por una identidad, como tú decías, Natán, como tener una cédula de identidad que indique que yo soy judío, pertenezco a tal tribu, o pertenezco a Israel, como una garantía de salvación o como una garantía de una mayor esperanza. Y finalmente como una garantía de bendición, porque muchos asocian la cosa de Israel, algunos plantean que Israel escatológicamente es el reloj de Dios. Ajá. Entonces por eso hay que estar mirándolo para saber en qué tiempo estamos, y ahí lo que tú hacías mención, los rumores de guerra. Porque el reloj está detenido, esa es la idea, que el reloj está detenido, pero Israel va a catillar que empiece a andar el reloj otra vez. Claro, y ahí volvemos a la pregunta de Andrés en relación a lo que esta declaración de Trump, ¿no es cierto? Y lo que para muchos toma como sentido, se está como moviendo el reloj, o se está moviendo lo que pase con Israel, entonces ahora estamos como más cerca del fin, o van a empezar a ocurrir muchas cosas. Entonces yo creo ahí la importancia, una vez más, y como Pablo lo hacía en sus escritos, de apuntar a Cristo, de apuntar a la salvación en Cristo como un solo pueblo, y el Cristo como fundamento de nosotros, como su iglesia, como su pueblo escogido, donde ya no hay judío ni griego y todo lo que hemos mencionado. Sí, y también hay que, porque cuando los dispensacionalistas hablan porque mira, esto es doctrina histórica cristiana, simplemente. Uh-huh. Si tú vas a la historia de la iglesia, cuando John Darby empieza a hacer esta separación de Israel y la iglesia, es algo bastante radical dentro de la historia cristiana. Entonces, hoy en día es irónico porque los dispensacionalistas hablan de esta doctrina histórica como si fuera una herejía o si fuera algo nuevo, algo novedoso. Lo llaman la teología de reemplazo, por ejemplo. Ese es un nombre bien común. Y dicen, no, lo que pasa es que esta gente enseña que la iglesia reemplazó a Israel. Pero no entienden que finalmente el pueblo de Dios siempre ha sido el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento habían más judíos que gentiles, pero sí habían gentiles. En el Nuevo Testamento, al principio, la mayoría eran judíos. Cuando ves Pentecostés, casi todos, por un buen periodo, eran casi todos judíos. Pero después empezaron a entrar los gentiles. Entonces, nunca se ha tratado de reemplazar. Siempre ha sido un grupo mixto. Es solo que han cambiado las proporciones en ese sentido. Pero es el mismo grupo, es el mismo pueblo de Dios. Eso es importante de establecer.
porque se intenta hablar del reemplazo, de usar estas palabras como que hay casi un robo, ¿cierto?, Claro. a las promesas de Israel, cuando finalmente siempre ha dependido de Dios todo esto, Ujú. y Sí. no solamente de quiénes fueron tus padres. Sí. Muy interesante, ¿no es cierto?, nuestro tema de este día. Partimos comentando en un principio del programa esta declaración del presidente Trump y todos los comentarios políticos de los presidentes, de los involucrados. Y terminamos, ¿no es cierto?, hablando de la perspectiva bíblica y la cosmovisión bíblica, analizando algunas de las miradas que se le da a Israel escatológicamente, y ha sido bien bueno nuestro programa. O sea, de cerca la recomendación, pero a mí me gustó. No sé si a los que han estado viendo, pero aprovechamos de saludar a los que han estado escribiendo, ¿no es cierto?, a mi hermano Alberto Arriagada, ¿no es cierto?, él es mi compañero ahí en la escuela, en la Academia Teológica, donde estamos estudiando Reformada, ahí en la Iglesia Cristo Rey. Un saludo para Alberto, para Gabriel Izaguirre, que le manda saludos ahí a Natán, ¿no es cierto?, a Marquitos Puelles también, que nos está viendo desde Estados Unidos, y a todos los que, a Ana María, ¿no es cierto?, que también nos está viendo, a todos los que han ido pasando por el programa, ¿no es cierto?, y a todos los que seguirán viendo. Pueden enviarnos sus comentarios, hacer sus preguntas, las dudas, si tienes alguna interrogante. Yo creo que saltan muchas interrogantes, algunos pasajes exclusivos, a lo mejor que hacen referencia a esto y que no tengo una claridad. Puedes escribirnos, como Natán siempre dice, acá en el muro o personalmente, y vamos a estar intentando responder todas tus dudas, o si tienes opiniones distintas, puedes escribirlo también. Así es, y recordarles que esto, bueno, es parte de una conversación que estamos solamente empezando. Ajá. Y que realmente hay mucho más que hablar en cuanto a estas cosas. No es algo como, ya hablamos del tema y Claro, esto siguiente. es todo. Sí. Así que apreciamos mucho sus comentarios, sus preguntas. Nos gusta que ustedes puedan ser parte de este programa para que juntos podamos ser edificados y podamos ser animados a volver a la palabra de Dios siempre para buscar las respuestas. Ujú. Así que les animamos a seguir el programa, pero también a comentar, a escribirnos para que podamos también mejorar para futuros programas. Ujú. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro episodio número 28. Ya estamos cerca de los 30. Excelente. El episodio número 28, Israel, Jerusalén y la profecía bíblica. Y le invitamos a compartir este episodio, a ingresar a la página en Facebook, ya a nuestra página web esperanzaloinvisible.com. Puedes ver los episodios anteriores, ¿no es cierto?, comentarnos, dejarnos tus opiniones, tus saludos y ser parte de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Ya se acerca un episodio especial de Navidad, ¿no es cierto?, que estamos ahí, Ujú. se viene, está en el horno, ¿no es cierto?, como el pancito de Pascua está ahí en el horno, y ya pronto estaremos hablando de esta fecha importante, ¿no es cierto?, y vamos a estar viendo también una perspectiva bíblica en relación a la Navidad. Los que la celebran, los que no la celebran, los que se dan regalos, los que se dan un carboncito negro y todo lo relacionado con la Navidad dentro de esta semana, ¿no es cierto? Creo antes, obviamente, de Se acerca, tenemos que... Se acerca, por ahí va a venir, ¿no es cierto? Nos Oye, y quedan si 2 alguien, semanas. si alguien tiene una recetita de pan de Pascua buena, Claro, que se la la puedes mande. mandar, la puedes sí, compartir. porque hace 1000 años que no como un pan de Pascua rico. Me gustaría preparar uno así rico. Si Mándele alguien la sabe receta una, entonces, ahí le pone hashtag Aprovecha- Andrés, aquí está tu aprovecha receta. Y aprovecha para pasar el vamos a aviso. estar. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro episodio. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo esta próxima semana, este próximo jueves. Cuídense, tengan un buen fin de semana largo. No voy a dar lo que dicen todas las noticias. Si bebe, no conduzca y todo eso. No. Bueno, No, lo que porque beba, nadie- claro, nadie bebe aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto, chiquillos. Se Así puede es. mandar la receta de colémonos si quieren, pero con poquitito, muy poquitito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Mundo presente